Bienvenido Andrés, bienvenido a Ánfora. Buenos días. Estamos aquí eh, compartiendo la decisión de los Fonaví, como en medio de tantas distintas, hay algunas que pueden ser compartidas con la población peruana, ¿no? Así Sí, que y el tema de la emergencia, quedo Andrés, sí. muy bien. Eh, bueno, un saludo a la audiencia, para ti en especial, Néstor, y estoy a la disposición de lo que serían las inquietudes centrales respecto a el sector agrario, ¿no? Como El tú diagnóstico. dices, hay un tema que ahora está en la mesa, ¿no? Que es ¿en qué consiste esto de la emergencia agraria, el del sector agrario? Cuando yo participé en mayo del año pasado en el conjunto de debates y de acciones de lo que podría ser los contenidos de la segunda reforma agraria, que era un nombre, un título de eslogan de campaña que se había gestado en el movimiento de Nuevo Perú, en Verónica. Y hay que ser sinceros, eso estaba. Pero para la segunda campaña se anunció esta propuesta que parecía reunir una gran expectativa de todas las familias de distintos tamaños de agricultura que tenemos en el Perú, y que cada uno tiene su propia mirada y su propio contenido de lo que podría, lo que le conviene. Esa estaba basada en lo que se propuso en el documento bicentenario, Plan Bicentenario sin Corrupción, de la segunda vuelta. Y allí las ideas centrales estaban planteadas para tener un paquete, una propuesta de carácter y de carácter de emergencia en los 100 días, de tal suerte que pudiéramos nosotros tener un conjunto de medidas inmediatas, urgentes, inevitables de asumir para no continuar con un piloto automático, pero también construyendo medidas que cambien el rostro de la participación de la agricultura en el proceso de desarrollo nacional. Y entonces allí teníamos nosotros medidas estructurales y medidas inmediatas. Una de las medidas que se tenía que hacer es, eh, nosotros somos un país mega diverso, procedente de una cultura milenaria, más de 15.000 años de construcción de saberes, de conoceres, de tecnologías que han ido adecuándose a la complejidad de nuestras montañas de la cordillera de los Andes, a sus vertientes occidentales y orientales, y han ido construyendo esa mega diversidad. Entonces, en el Perú no hay una agricultura, ¿no? Sino hay muchas agriculturas, y cada una de estas agriculturas tiene propias particularidades en la complejidad que hay entre las tecnologías de los saberes de los agricultores, los espacios donde desarrollan esa agricultura, el clima y la estacionalidad en la cual se enfrentan, y el conjunto de medidas que tienen que adecuarse para poder atender el calendario de la producción agropecuaria, la seguridad de la alimentación y la nutrición, y así como todo intercambio que se han producido durante muchos años a lo largo. Pero también tenemos que ser conscientes que nuestro país ha sido hegemonizado por una mirada de priorización de los criterios primarios exportadores. Es decir, hemos tenido una agricultura bastante bien atendida, la agroexportación, pero hemos tenido muchas duras que han espaldas a las políticas. Y entonces esto de la segunda reforma agraria, que yo eh, cuando venía le llamaba desarrollo agrario, rural y participativo, porque no puede haber
en la agrario sin inmediatamente tener resultados en la dinámica rural y en la dinámica de cómo van los actores de esas localidades en esa construcción territorial, en esa construcción de su realidad local, subdistrital. Por eso es que estuvimos muy preocupados de plantear un conjunto de 5 medidas estructurales y un conjunto de medidas coyunturales y de corto plazo que atendieran la situación de esta complejidad de agriculturas que hay en el Perú. La agricultura norteña no es lo mismo que la amazónica, ni la del centro, ni la del sur, y por lo tanto necesitamos respuestas físicas, organizadas y coordinadas con los actores y los agricultores que están viviendo y trabajando en esos espacios. La primera gran medida es en vista de que todo este tiempo hemos tenido una agricultura que ha sido fundamentalmente de arriba hacia abajo, de atención de lo diseñado por el ministerio hacia los agricultores, era momento de mirar de otra manera y hacer una agricultura más bien de abajo hacia arriba, atendiendo las diferencias de estas a las que me refiero. Entonces, había que tomar una decisión de hacer la emergencia del sector agrario con un decreto de urgencia que quiera facilitar y flexibilizar la normativa para dar cobertura a un conjunto de medidas en esta situación. Esa emergencia agraria debía desembocar en construir un fondo para atender esa área de un número de 5.000 millones de soles. Necesario reingresar recursos a las heterogéneas que están distribuidas a lo largo de todo el ancho y largo de este país. Y para la gestión de ese fondo de emergencia tenía que la unidad ejecutora que pudiera resumir la estructura de estas múltiples instituciones presupuestales que tiene el ministerio, que hemos contado que son entre 21 unidades adscritas, que tienen funciones y su estructura repartidas con trabajos a lo largo y ancho del país. De esa manera, podríamos nosotros descentralizar la función de la gestión agraria en 4 grandes regiones. La macrorregión sur, macrorregión norte, que agruparía el número de departamentos, provincias y comunidades que están en la parte norte de nuestro país, con una unidad ejecutora territorial que centralizaría o recentralizaría a las adscritas, dándole una lógica de atención específica para la región macro norte, igual para la región macro centro sur, macro centro, que es donde estamos Lima, Ancash, Junín, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancavelica, y para la macro región sur, que estamos desde Ayacucho hacia Puno, de Dios, Arequipa, Tacna, Apurímac, etc. Y para la macrorregión amazónica nororiental. Con decisión de carácter estructural, modificábamos las conductas individuales y particulares, fragmentadas y segmentadas de atención a programas presupuestarios que atienden una cantidad, pero que no están con resultados de carácter regional, haciendo las dinámicas de las agriculturas organizadas en estas macroregiones. Y esto implicaba una nueva agenda para conversar con las direcciones regionales agrarias, una nueva agenda para conversar con las direcciones de desarrollo económico local, provincial y distrital, en función de las especificidades que hay allí, el portafolio de cultivos, la dotación de áreas agrarias de actividad agropecuaria, la dotación de sus propias de agua,
y el conjunto de actores de mediana, gran y pequeña agricultura y la comunidad y las cooperativas. Es decir, nos concentrábamos en agendas macroregionales para ser atendidas con las particularidades que hay y que son diferentes entre las demandas, de las cantidades, de las estadísticas y de los calendarios que se tienen en cada una de ellas. Con este esfuerzo de carácter estructural podríamos nosotros atender con mucha más previsión lo que ya se venía anunciando en el crisis de la elevación de los precios de los alimentos, luego la elevación de los precios del petróleo, y como Melquiades dice, nos hemos hidrocarburizado en todas las actividades de nuestra economía, y como somos un país primario exportador, depende muchísimo de esta desestructuración que hemos sufrido cuando hemos perdido un conjunto de industrias y actividades estratégicas. Se privatizó todo por los años 90, dejándonos un poco inermes frente a las vicisitudes de la dinámica internacional de precios y de los productos que son. Ahora somos adictos a la fertilización artificial, somos adictos como país, ¿no?, a la importación de insumos y alimentos, aceites, harinas, lácteos, etcétera. Y entonces esta debilidad en la que nos encontramos requería ser atendida de manera diferente, con agendas particulares y con acuerdos particulares en cada una de estas regiones, estas macroregiones. De eso hubiéramos nosotros atendido las distintas calendarios y estacionalidades de los cultivos poco a poco. Y ahora, como nos encontramos con una gran congestión de las aspiraciones, las esperanzas y las expectativas en concentrado. Entonces, atender lo de la fertilización, atender lo de la construcción de los crecimientos del mercado interno, porque hemos privilegiado el mercado de la gran ciudad y la costa, y hemos descuidado articulación de un tejido social rural de múltiples mecanismos y modos de atención. Y esta mega diversidad de la producción agropecuaria, de la agrobiodiversidad que tenemos, recién podría ser entendida desde cada localidad, cada municipalidad, gobierno regional y esta macrorregión. Esta mirada a esa de entender la diversidad de agricultura y la diversidad de dinámicas es que le llamábamos entrar en la gestión de la producción, en la gestión de las tecnologías, entrar en el cambio del patrón de consumo al cual nos han inducido fuertemente, y basarnos en la subsistencia, en la autonomía alimentaria y en la potenciación de los mercados internos múltiples que tenemos. Y es con ese tipo de resultados, con ese tipo podíamos programar un proceso de sustitución de importaciones, dejando trigo, cebada, etcétera, en las economías locales de toda nuestra montaña, y construir nuevos paisajes con esta mirada distinta del rol del Estado en la dinámica de los casos agropecuarios que tendríamos, y también de que no se ha mencionado hasta ahora, que es la selva, que es en procesos de silvicultura, de manejo silvícola, que estamos ahora dejando de lado. Esa es la mirada que hay. Para esto, esos 5.000 millones repartidos en esta dinámica atenderían los programas de abastecimiento de insumos, de precios de refugio, de precios de promoción, estimulación a la diversificación productiva, de estimulación a una asociatividad comunitaria, de planificación del uso de las tierras en cada sitio, con este
equipo que tenemos, pero que está básicamente urbanizado y que ahora con estas medidas tendrían que salir al campo. Y esa es, digamos, la gran tarea que se había pensado para poder decir que la seguridad era un proceso de desarrollo agrario, rural, participativo y movilizara las distintas agriculturas y sus agricultores en todo el país de manera adecuada, atendiendo a esas heterogeneidades que tenemos. Excelente, excelente diagnóstico, Andrés, y sobre todo estos de las cinco medidas que han sido explicadas. Han pasado 9 meses del gobierno de Pedro Castillo, Andrés, y entendemos que no se ha avanzado en la medida de la exposición, en la medida que esperaba la gente del campo. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? ¿Qué acciones son las que tendría que realizarse en lo inmediato, en lo que queda del 2022, para lograr esos objetivos de tener producción propia y olvidarnos del modelo al que nos han llevado de consumismo? ¿Cómo trabajar? ¿Qué hacer para recuperar ese tiempo perdido que al parecer ha ocurrido en estos 9 meses de gestión de Pedro Castillo, Andrés? Mira, heredamos una cultura nacional muy centralizada y con unos rubros muy autoritarios y verticales de implementación de la política. Entonces, la reacción que hemos tenido con estas alza de precios y esta de los insumos, atentando la economía y la seguridad y el abastecimiento de alimentos, lo que estamos viendo es que no se puede responder a una realidad sumamente centralizada con más centralismo. Lo que estamos tratando de armar sí vigente y debería hacerse de implementación inmediata. Y así fue expuesto al ministro Sea en su momento, cuando presentamos estas medidas, ¿no? Pero pareciera que estábamos sin la suficiente atención y habría que tomar. Estas medidas que he propuesto siguen siendo vigentes porque tocan el nervio de lo que es nuestra estructura agraria y nuestra estructura de política y de presupuesto que hemos estado inyectando o tratando de inyectar a la dinámica de la producción agropecuaria y de la selva. Y entonces esta atención diferenciada significaría que tenemos 4 grandes agendas a trabajar con los gobiernos regionales, procurando que sus presupuestos y los presupuestos que tengamos hagan una acción conjunta, respondan a las particularidades efectivas de ese sentimiento de pertenencia regional que tienen pues, en cada ámbito. Entonces, el financiamiento, la fertilización, la estructura de precio, producción y los costos agropecuarios serían entendidos y levantarían agendas y plataformas diferentes que podrían ser medidas centralmente, sino centralizadamente, atendiendo esa realidad que tenemos. Eso es muy propio de la agricultura, que en lugar de haberse dado cuenta de lo que nosotros hemos ido construyendo una adicción a la de insumos externos y de una mirada exclusivamente centrada en el mercado de exportación, podamos nosotros mirar ahora otro tipo de alternativas. Por ejemplo, muchos años está acá diciéndose, y hay parte de la literatura de la normación agroecología sobre la agricultura andina, sobre la agricultura tradicional, ancestral, con todo el cuidado para la agrobiodiversidad en toda su producción. Bueno, esa no ha recibido los suficientes alicientes ni estímulos para poder hacer. En este momento hay la capacidad de transformar la materia orgánica urbana de los residuos sólidos en fertilizantes
orgánicos. Hay la capacidad de empezar la producción de una fertilización orgánica con transformaciones microbianas. Hay la capacidad tecnológica para hacerlo. Lo que falta son decisiones de un conjunto de actores que vean que esta adicción a los fertilizantes artificiales, ¿no es cierto?, nos está negando futuros mercados también, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros nos ha encandilado en el corto plazo. Han pasado 20 años de ese encandilamiento y luego estamos viendo que esa gran dependencia nos ha fragilizado frente a la dinámica de lo que estamos tratando de ser considerados en nada internacional. ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Como el país de la agrobiodiversidad o la producción solamente de 20 productos de agroexportación? Entonces, ese tipo de razonamiento no ha estado en la preocupación central. Y por eso poder visto lo que yo le llamo, ¿no?, continuar haciendo los mismos programas, con las mismas herramientas, con las mismas cultivacional, vertical, continuando decir que son de los servicios cuando ellos son los productores, son los actores que transforman con su trabajo la provisión de alimentos y del conjunto de insumos para la industria y la alimentación. Esa mirada de volver a la transformación agroalimentaria, la láctea, la de las fibras, la de los alimentos y insumos de una industria del tamaño que nuestra y nuestra realidad nos permita, eso es lo que deberíamos continuar promoviendo. Pero lo que yo estoy diciendo es que simultáneamente atender las medidas estructurales da pie a que la movilización de expectativas de la población se convierta en una movilización de la dinámica de tecnologías y de procesos de acción, articulando estos actores de las macroregiones. Y eso significaría, ¿no?, una distinta manera de atender y de relacionar, construir el conjunto de acuerdos y arreglos sociales e institucionales para ver. Con eso, Correcto. redefiniríamos todos los programas Claro. que hemos hasta ahora contenido, dándole una tonalidad y un color y un sabor regionales y adecuándose a las características culturales que tiene cada una de ellas, ¿no? Innovación y cambios. Creo que esa es las palabras de estos tiempos en el agro, Andrés. Y permítenos pedirte un comentario, porque tenemos televidentes que están siguiendo la exposición y dicen, para la reflexión, ¿no?, para el comentario. Abel Salazar Boyano dice: el agro como herramienta no solo de desarrollo económico, que es lo que estamos tratando, sino como ejercicio, también lo estamos tratando, de la identidad, elemento que es un elemento de conservación de la identidad que compartimos totalmente. Y Walter Aguirre Abudaba señala, ¿qué comentario puedes realizar, Andrés, con respecto a las medidas de emergencia recientemente promulgadas por el presidente Castillo y el ministro Sea? En esta reflexión previa de Abel, Andrés, de que el agro debe ser no solamente herramienta de desarrollo económico, sino de ejercicio de la identidad, considerando que somos un país agrodiverso, de agrodiversidad importante para el mundo. Comentarios. Bueno, cuando estamos señalando, lo primero es este tema de los sentimientos de pertenencia regional. La pertenencia en un país mega diverso que tiene muchas localidades y muchas formas de pertenecer a su localidad, a su distrito, a su provincia, a su departamento, macro región, nunca se ha incorporado en la movilización de los sentimientos de construcción como factor
factor de sensación, como factor cultural de afirmación de la identidad. En este momento, cuando uno hace agricultura, genera cultura, también se crea cultura, también se afirman los valores en la construcción de los paisajes, porque no hay agricultura en este país asociada a la estacionalidad y los calendarios reverenciales, festivos de, eh, de las... Entonces, cuando se afirma este tipo de cosas, se está fortaleciendo más allá del sector exclusivo productivo agropecuario. Se está fortaleciendo un arraigo y unos sentimientos de pertenencia. Y eso es lo que estoy poniendo por delante, poder decir que en la emergencia hay que movilizar todos los elementos, fibras, conocimientos y preocupaciones para que podamos efectivamente. No es la emergencia de un tipo de agricultura o de una zona, es el conjunto con esa complejidad. Por tanto, esto no se ha visto en esa manera de atender muy sectorial y fragmentadamente, de manera exclusivamente desarticulada, el conjunto de cosas que hay. Por eso nosotros tenemos un conjunto, unas medidas que se han dado antes y ahora, que no tienen definiciones de quiénes lo van a cumplir y cómo se va a cumplir, mientras nosotros estamos tratando de armar un colectivo de respuestas que articula la institucionalidad de los gobiernos nacionales hasta la organización territorial de los productores. Y esa es una distinta manera de construir alternativas. Entonces, la emergencia no tiene un sentido solamente declarativo, tiene un sentido de movilización de instituciones, recursos, presupuestos, modalidades y mecanismos de participación en todos los niveles. Y esa es una gran diferencia que hemos venido teniendo. Y por lo tanto, entonces, mucho de lo que hemos venido se redefiniría y solamente el valor alcanzaría los objetivos trazados cuando se reculturalizan en esta dinámica de gestión descentralizada, atendiendo estas identidades y estas pertenencias que no han sido incorporadas en nada de nuestro quehacer sectorial hasta el momento. Entonces, darle el carácter regional y el carácter local y el carácter de los campos es una tarea que ahorita es necesario voltear. De esa manera, el equipo de técnicos y profesionales del sector agrario, del ministerio, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales y de la propia sociedad civil y empresariado, tendría otra tarea, que ir solamente decir sálvese cada uno el pellejo, como es lo que está sucediendo ahorita. ¿Ya? Esa sería mi reflexión, porque no podemos seguir con un piloto automático en el sector cuando la complejidad de la realidad nos está exigiendo otro tipo de respuestas y de atención y de medidas y de compromisos como las que estamos proponiendo. Correcto. Y el comentario sobre las medidas que propone Walter Aguirre, Andrés, a las medidas que se ha dado, ¿qué falta? ¿Qué es lo que está faltando? Porque la sensación que se tiene es que los agricultores, los hombres del campo, no están satisfechos todavía con lo que ya se ha propuesto y se ha avanzado. ¿Qué es lo que falta para culminar ese círculo virtuoso que comprometa al desarrollo armónico, como bien planteas, de la costa, de la sierra y de ese sector poco atendido o casi no atendido, que es la Amazonía, nuestra selva? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se tendría que hacer de inmediato para ir avanzando en ese camino, en este escenario de emergencia agraria, Andrés? Bueno, ya a todas
medidas que se han, ¿no es cierto? No es que se las deje de lado, se les da otro contenido, se les da con esta descentralización de las unidades ejecutoras territoriales, con esta centralización y el ejercicio, uno puede atender de manera mucho particular las características de cada región. Entonces, ahí sí podríamos nosotros en muy poco tiempo, pues, metas regionales, macroregionales, alcanzar, porque las agendas son distintas. Las agendas de la región son distintas y esas ser atendidas con ese tipo de respuesta. Por lo tanto, entonces, todos los temas de la agricultura comunitaria, de la agricultura de mediana escala, de la agricultura de gran escala, etcétera, tienen un ámbito territorialmente determinado donde responder. Entonces, lo que ha faltado en estas medidas, que pueden tener un sentimiento de preocupación, pero que no culminan en definir qué se busca y qué es lo que y cómo se las quiere alcanzar, eso sería la tarea que tenemos nosotros. Entonces, en financiamiento tenemos cómo atenderlo, en realización tenemos cómo atenderlo, pero son distintas agendas porque el norte tiene otro paquete de cultivos que el centro y que el sur. Demandas específicas son distintas, pero con esa precisión estaríamos nosotros en calidad de ser interlocutores válidos para expectativas y provocar sinergias entre las instituciones responsables, como también entre los grupos de producción que estamos haciendo. Sinergia no está planteada en ninguna de las medidas que se ha tomado. Nosotros estamos diciendo que es indispensable en un montañas con esta mega diversidad atender la gestión de acuerdos, atender los procesos sinérgicos para poder nosotros mirar la mejor manera de distribuir y de generar nuevos procesos de producción, nuevos procesos de comercialización y transformación desde el agro, pero también interviniendo en el paisaje rural urbano de sus ámbitos, interviniendo en la gestión del agua, interviniendo en las distintas megadiversidades y del agua misma, pero también no solamente en la montaña, también en los valles de la costa y también que sería una de las preocupaciones que no está recibiendo suficiente atención, ¿no? Con eso haríamos nosotros la plataforma de los gremios, la plataforma de los gobiernos regionales y de los municipales, para poder tener una agenda muy específica, muy concreta y de compromisos que atender. Lo otro es dejar a que solo el ministerio y el equipo ministerial tenga que dar respuestas a esa diversidad de situaciones, y eso me parece que es posible, ¿no?, dar respuestas a un país centralizado con propuestas centralistas que siguen cayendo, ¿no? Pienso que en un país con esta mega diversidad tiene que tener esta mirada de atención específica a las particularidades que tiene cada zona, cada productivo de nuestra realidad agropecuaria, ¿no? La propuesta, Andrés, hay que tener una mirada no capitalista, no limeña, sino una mirada nacional, sobre todo en el tema del agro. Y también el tema de la verticalidad de arriba hacia abajo creo que no ha funcionado, y ya es tiempo de lo que pide la población del mundo rural. Esos cambios. Vamos a estar atentos a lo que ocurra entonces en los próximos meses con respecto al tema del agro, el desarrollo. La ruta está fijada. Creo que con mucha claridad, Andrés, se ha fijado el trabajo que se tiene que realizar y está en los decisores generar los elementos necesarios para lograr esos objetivos. Son tiempos de cambios y de innovación. Entonces, creo que el mundo agrario está esperando todavía que se den estas medidas que con mucha claridad han sido explicadas. Si hubiera algo más
Andrés, que esté quedando en el tintero. Adelante. Bueno, una de las cosas que podría subrayar que en los Andes y en los agricultores en general de todo el campo, hay una tremenda sabiduría, una tremenda potencialidad, una capacidad de conocimientos y que no están siendo utilizados en la suficiente energía, con la suficiente promoción, con los suficientes estímulos que un planteamiento como el que estoy poniendo en la mesa podría generar. O sea, hay una actitud más bien de tenerlos esperando y yo pienso que esa no es una buena idea. Tenemos que movilizarnos juntos en los mismos procesos de transformación productiva, en los mismos procesos de innovación tecnológica, en la innovación y la afirmación local y los miles de años de historia acumulada que está en los ADNs de los agricultores, tanto de la selva como de la costa. Esa movilización, esa es la que me interesa despertar, esa es la que me interesaría pudiera ser de una tarea de gestión pública, de encontrarse con esos conocimientos, con esos saberes, con esas habilidades, con esas tecnologías que son propias y que no estemos admirando una por una descontextualizadas, sino más bien el ejercicio propio de la construcción territorial se hacen a diario. Y es allí sí seríamos unos socios. Los miembros de los que hemos o perteneceríamos a esta academia o a de la sociedad civil o a los propios funcionarios públicos, de esta institucionalidad pública que tenemos, en esas tareas, no desde el escritorio, sino desde la movilización de todos a metas trazadas de carácter local, subnacional y nacional. Creo que así se podría decir cuánto contribuye el norte o el sur y la Amazonía al conjunto de no por un ejercicio exclusivamente de la estadística, sino por una verificación a una de las instancias que tenemos nosotros que componemos el sector agrario, son más que solo el ministerio. Y esa es la movilización que propondría, ¿no? Romper esa verticalidad, esa mirada para poder tener una movilización en el campo, y eso es lo que hemos dicho en todo momento, desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera, y que esa sea la propuesta de política pública, que es movilizar los conocimientos para esa activación, ese fortalecimiento de las capacidades de producción de estas organizaciones territoriales agropecuarias. Como reflejo, además, Andrés, como reflejo de que somos un país agro, biodiverso, megadiverso y con una cultura milenaria, que creo que se cierra el círculo virtuoso de lo que se tiene que hacer. Gracias, Andrés. Gracias por esta reflexión. Vamos a tener oportunidad seguramente con las medidas que se están generando, sobre todo en el Congreso de la República, con respecto al desarrollo del agro. Pero hay una tarea no solamente del Ejecutivo, sino de cada uno de los hombres del campo que tienen que ver con el desarrollo de este importante sector y con identidad, además, con identidad nacional. Gracias, Andrés. Un abrazo gracias en nombre de todos nuestros televidentes por esta información, por esta reflexión y por las medidas, las recomendaciones de acción. Gracias. Gracias, Andrés. Un abrazo. Bien. Buen día. Muy buenas tardes.